Muy bien, ahí está la clase que vamos a desarrollar. El día de hoy vamos a hablar acerca de los miedos y de las fobias. A ver, ¿será lo mismo miedo y de fobias? ¿Cuál de los dos crees que es normal? A ver, elige y respóndeme a ver a través del chat para registrarte tu apellido. A ver acá, en el chat, ¿ya? Cosa que puedo registrarte tu apellido. A ver. Muy bien, Jefferson. Muy bien, Fernández, Alba, Solórzano, Yupanqui, Arce. Su respuesta está bien. A ver, acá también tengo la respuesta de Sánchez, Marcalaya, de la Rosa, por supuesto, ¿verdad? El miedo. Muy bien, chicos, el miedo. Entonces, entre el miedo y la fobia, el miedo es una reacción normal. Todos nosotros sentimos miedo o todos nosotros alguna vez hemos presenciado miedo, ¿no? Sobre todo cuando hay temblor o tenemos miedo a que haya terremoto, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, el miedo es normal. Ahora, también hay personas que no le tienen miedo a los temblores, sino a otras cosas. Entonces, vamos a definir por acá. A ver, ahí está. Empecemos con el miedo. Es una reacción normal ante un evento que tú crees que es una amenaza, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hay un asalto, cuando hay una balacera. Entonces, es normal ante un asalto, ante una balacera, tener miedo, porque tenemos miedo que nos haga daño el delincuente, tenemos miedo que nos dispare, dependiendo de con qué esté el delincuente. Entonces, es una reacción normal ante un evento amenazante, ante una situación que en realidad pues inspira peligro, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros sabemos que nuestro cuerpo, nuestro organismo está en peligro, reaccionamos a través del miedo. Entonces, sí, por supuesto, chicos, es normal sentir miedo, porque gracias al miedo, ¿tú qué vas a hacer? Vas a buscar ayuda, ¿verdad? Gracias al miedo buscamos ayuda, buscamos no solamente ayuda, sino también buscamos un lugar donde colocarnos a salvo, porque debido al miedo, por ejemplo, a los delincuentes en un asalto, entonces nos lanzamos al piso, ¿no? Por si acaso, no vaya a ser que nos caiga una bala perdida. Debido al miedo, a los temblores, por ejemplo, y peor todavía si el temblor aumenta, debido al miedo a que haya un terremoto, entonces nos ponemos a salvo, buscamos una columna. Es más, de repente ya con tiempo hemos buscado una columna, a ver qué pasaría. Yo vivo en el tercer piso, en el cuarto piso, profesora. Es difícil salir, así que ya he buscado una columna donde colocarme a salvo. Así que si hay un temblor o terremoto, yo sé que ahí voy a estar a salvo a pesar del miedo, ¿verdad? Entonces, el miedo nos ayuda porque imagínate si una persona que no le tuviese miedo a los temblores, entonces no sale de su casa, o si no le tuviera miedo a los terremotos, no sale de su casa, no va a buscar un lugar a salvo y al final es el único que va a morir, va a fallecer. Si una persona no le tiene miedo a los delincuentes, entonces, ¿qué va a pasar? Se va a enfrentar a los delincuentes y hoy en día sabemos que hay delincuentes que están armados y al final, pues, adiós vida, ¿no? Adiós existencia. Entonces, gracias al miedo, tú al menos eres precavido, ¿verdad? Por ejemplo, el miedo al coronavirus. Profesora, le tengo miedo al coronavirus, yo me contagie o se contagien mis padres. Gracias al miedo al coronavirus, entonces usamos mascarilla o doble mascarilla, o si es posible mantenemos nuestro distanciamiento, entonces nos ayuda, siempre el miedo va a ayudar, así que no hay ningún problema si tenemos miedo, es una reacción normal o natural, ¿ya? Miedo al examen también, ¿no? El examen parcial, el examen final. Listo, chicos, a ver por acá. El miedo se produce ante un hecho o un objeto que es real. Entonces, cuando hay miedo, el estímulo es real, el miedo es un temor lógico, es un temor racional, ¿verdad? Por ejemplo, hay personas que le tienen miedo a las ratas y se le entiende, ¿no? Que tengan miedo a las ratas porque las ratas, pues, viven en el desagüe,
son bastante asquerosas, nos pueden incluso transmitir enfermedades. Entonces es normal, es lógico, es racional que tú le tengas miedo a las ratas, ¿verdad? Sobre todo por el lugar donde viven, porque en la India, por ejemplo, en la India, por ejemplo, no le tienen miedo a las ratas. Al contrario, en la India adoran a las ratas. Las ratas son considerados animales sagradas. Esas ratas enormes con cola larga que tú alguna vez has visto, en la India son considerados animales sagrados. Hasta incluso le han hecho un templo, ya donde viven las ratas, un montón de ratas, y ahí son adoradas. Miles de personas van hasta ese templo para poder ver a las ratas porque las consideran sagradas. Y las personas le dan comida, su lechecita, las acarician. Para entrar a ese templo, un requisito importante es que te quites los zapatos. Entonces, quiere decir que también el miedo depende de la cultura, ¿no? Depende del contexto, depende de la cultura. En nuestro país, la mayoría le tiene miedo a las ratas, pero en la India no hay miedo a las ratas porque ahí son considerados animales sagrados. En China, que comen de todo, las ratas tampoco son más, no causan miedo, al contrario. Es uno de los platillos más exóticos, más pedidos, más vendidos. Imagínate, quieren su ratita macerada y hasta lo piden con tiempo, incluso para poder almorzarlos. ¿Qué tal? Allá por ahí me dice Miss, pero había dicho que las ratas pueden transmitir enfermedades. Sí, las ratas pueden transmitir enfermedades, pero sobre todo depende de dónde viven, ¿no? Porque en la India las ratas viven en ese templo y se alimentan de leche. Pero en nuestro país, las ratas, ¿dónde viven? En el basurero, ¿no? Las ratas, ¿dónde viven? ¿Qué comen? Pues están en el desagüe, por ejemplo. Entonces, sabemos que en el desagüe hay un montón de bacterias. Pero en la India, por ejemplo, tiene una alimentación sana, entonces no les van a transmitir enfermedades porque ahí las ratas son limpias. En Chile, por ejemplo, hay criaderos de ratas, como si criaran conejitos. Por eso es que también se lo comen. ¿Ya? No viven en el desagüe como viven en nuestro país, ¿verdad? Así es. ¿Has visto esas ratas pequeñitas? Hay unas ratas pequeñitas, blanquitas. Hay otras ratas bien chiquititas que parecen un pericotito. Incluso lo venden en los veterinarios, en las veterinarias, perdón. Ya, por ejemplo, esas ratitas no son asquerosas. Hay personas que tienen incluso esas ratitas de mascotas. Ya. Entonces, con eso les quiero decir que el miedo también depende, ¿no? Depende. Hay países donde ciertos miedos están presentes y hay países donde hay miedos que no están presentes. Quiere decir que el miedo es aprendido, o sea, lo aprendimos en el contexto, en la sociedad, en el entorno. No nacemos con miedos, ¿ah? Aprendemos a tener miedo, ¿ya? Por ejemplo, acá en nuestro país, cuando hay un temblor, nos asustamos, ¿no? Y tenemos miedo. Pero en Japón, por ejemplo, cuando hay temblorcito, la gente ni se asusta. En nuestro país, cuando hay un terremoto, la gente asustada. En cambio, en Japón, un terremoto en Japón es como un temblorcito. Es que ellos ya se han educado bastante en el tema de los movimientos sísmicos. Incluso sus construcciones son antisísmicas, que si ocurre un movimiento sísmico fuerte, no se asustan porque ellos ya saben el tipo de construcción que tienen en Japón. Aparte que es una isla y casi siempre hay movimientos sísmicos, ya están acostumbrados, ya no les causa ningún temor, a no ser que sea de exagerada intensidad, ahí sí, ¿no? A ver, por ahí me han contado algunos que han visto un pericote. Ya, muy bien, chicos, muy bien. Listo. A ver, seguimos explicando. Bueno, cuando tenemos miedo, aparece la angustia, que es como una señal de alarma, ¿no? Cuando tenemos miedo, entramos en una especie de desesperanza, no sabemos qué hacer, a veces sentimos que no podemos respirar, o no podemos correr a la derecha o a la izquierda, a veces gritamos y sentimos que nadie nos escucha, entonces
Aparece la angustia como una señal de que te avisa, ¿no? Que el cuerpo pues está experimentando el miedo. Bueno, hay muchos miedos, miedo a los temblores, miedo a las ratas, ¿ya? ¿Sí? Ahora, ¿a qué le tienes miedo tú, por ejemplo? En el caso mío, por ejemplo, yo le tengo miedo a los temblores. A las ratas no le tengo tanto miedo. A mí, pobrecitas, me dan penita. Todo el mundo le pega a las ratas, lo botan, lo agarran a escobazos. Pero a los temblores sí, ya, un poquito de miedo le tengo. A ver, escríbeme en el chat, ¿a qué le tienes miedo? A ver, por ahí me cuentan que le tienen miedo a la oscuridad. A ver, ¿a qué le tienes miedo? A los temblores igual que yo. A los insectos, a las alturas. A ver, ¿qué más? ¿A qué le tienes miedo? A la chancla de la mamá, me dicen algunos. Ah, eso sí, ¿no? La chancla de la mamá. A todos nos da miedo la chancla de la mamá. El arma más poderosa, mis. Sí, ¿no? Cierto. Algunos me dicen que le tienen miedo a los payasos, otros a las ratas, también a las alturas, a las arañas grandotas. Listo, chicos. Entonces me han escrito y me han mencionado a qué le tienen miedo. Y ya saben que es normal, ¿no? Es normal tenerle miedo a las alturas. Es normal tenerle miedo a las arañas, porque hay arañas que son peligrosas. Bueno, sobre todo cuando las arañas son grandotas, porque las arañas pequeñitas, esas tan pequeñitas que ni siquiera causan miedo, ¿no? A las alturas es normal tenerle miedo, porque si nos caemos, terminamos cuadraplégicos a una buena altura, ¿no? Pero 10 centímetros, 20 centímetros, no creo, ¿no? 1 metro, 2 metros, 3 metros, ahí sí le tenemos miedo a las alturas, hasta cuando subimos a las escaleras, un favor le decimos al hermano o a la mamá, sujeta bien las escaleras, no me vayas a caer, ¿verdad? A ver, por ahí me dicen algunos que le tienen miedo a los globos. ¿Ya? Miedo a los globos. ¿A qué otra cosa le tienes miedo? A ver. Listo, chicos. Ya por ahí están escribiendo todos sus miedos. Así que no sientan, en este caso, temor o vergüenza de expresar si que tienen miedos. Repito, es normal. ¿Ya? Es normal sentir miedo. El miedo te va a poner a salvo, el miedo te va a ayudar a enfrentar una situación. El miedo ayudar a pensar incluso cómo escapar Mis, le escucho de entrecortado. esa situación. Mis, le escucho entrecortado. Sí, Miss, yo también lo escucho Algunos le tienen entrecortado. miedo a los espacios pequeñitos, espacios cerrados. Listo. Estoy. ¿Ahora sí me escuchan bien? Sí, mis. A ver, les escribo ya. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien o sigue entrecortado? Quiero saber si me escuchan bien o sigue entrecortado. Ah, ya me escuchan bien. Sí, mi internet está un poquito flojo el cable. Hay un cablecito que conecta a la computadora y de rato en rato se desconecta. Sí, he intentado arreglarlo, pero parece que no quiere, ¿no? No quiere. Ya esperemos que se pueda escuchar. Ya, nuevamente. Voy a repetir algunas cosas también para que pueda volverse a escuchar, ¿ya? Gracias por avisarme entonces. Listo, entonces ya saben que que el miedo es normal, ¿no? No hay problema, así que profesora, tengo dos, algunos tenemos 2 hasta 3 miedos, no hay problema, no nos hacemos inconvenientes. Pero, ¿qué es lo que provoca nuestro miedo? A ver, bueno, el miedo es una sensación de angustia,
provocada por un estímulo, provocada por la presencia de un peligro que es real. Generalmente el peligro es real o a veces imaginario, ¿no? Porque también nosotros nos imaginamos cada cosa. Hay personas, por ejemplo, que les encantan las películas de terror, pero luego cuando les toca ir al baño, tienen miedo ir al baño, el baño está lejos y ya se están imaginando todos los personajes terroríficos que han visto en la película de terror, ¿verdad? Profesora, he visto zombies, y si voy al baño y me persigue un zombie, profesora, en la película he visto espíritus, malos espíritus, y si me persigue en el baño un mal espíritu, profesora, o sea, a veces vemos muchas películas de terror y como que alimenta nuestra imaginación, ¿no? Ya estamos pensando que nos persigue un zombie cuando no existe en nuestro planeta un zombie, ¿verdad? Así es. Algunos me dicen que sí son fanáticos de las películas de terror. Uy. Otros me cuentan que cuando ven una película de terror, van al baño. Ah, pero no se imaginan. Bueno, algunos no nos imaginamos esos personajes, pero otros sí. Quiere decir que el miedo puede ser producto de un estímulo que sí existe, real, pero también puede ser producto de nuestra imaginación. O sea, a veces imaginamos tantas cosas, ¿cierto? Y eso también nos puede causar miedo, ¿verdad? Así es. A ver, ¿qué otra cosa tenemos por acá? Dice, el miedo es una reacción que comienza con un estímulo estresante, porque el organismo no sabe qué hacer, por ende se angustia, se estresa, por ejemplo, ante un asalto, o el mismo coronavirus, ¿no? El encierro como que nos ha estresado, ya estamos cansados, algunos hasta incluso de usar la mascarilla, pero ¿qué nos queda, no? Tenemos que seguir usándolo si queremos salvar nuestras vidas. Y cuando así estamos angustiados y estresados, empezamos a liberar, producto del miedo, nuestro organismo libera ciertas sustancias químicas. Por ejemplo, libera la adrenalina, es una sustancia química que nos hace correr o enfrentar el estímulo que nos causa miedo. A ver, otros me dicen, en el chat me están contando que a algunos les encanta ver películas de terror antes de dormir. Ahí está entonces su imaginación. Las películas de terror generalmente alimentan nuestra imaginación, ¿verdad? Generalmente, algunos no, pero algunos son fanáticos de las películas de terror. Listo, chicos. Entonces, cuando estamos con miedo, nuestro organismo se estresa y libera sustancias químicas que prepara el cuerpo para que el corazón empiece a latir. Hasta cuando tenemos miedo, por ejemplo, ante un asalto o un perro pitbull que nos persigue, cuando tenemos miedo, incluso la respiración se acelera, sentimos que la respiración se acelera, sentimos que el cuerpo se pone más tenso incluso, y a veces no sabemos cómo reaccionar, ¿verdad? Ah, sus chicos, algunos me dicen que hasta incluso ven cosas paranormales. Tanto así, tanto así su imaginación. Recordemos que lo paranormal no existe, ¿no? Ya vamos a echarle la culpa a las películas de terror. Seguimos entonces. Bueno, ya hemos hablado del miedo. A ver, bueno, hemos dicho que el miedo es normal. El miedo es normal. Muchas personas tienen miedo. Por ejemplo, nuestros padres también tienen miedo. A ver, ¿a qué le tendrán miedo nuestros padres? A ver, escribe en el chat, ¿a qué le tendrán miedo tus padres? ¿A qué le tendrán miedo? Por ejemplo, los padres, cuando tú eras pequeñito, la mayoría de los padres tenían miedo a olvidarse al hijo en el mercado. Más si el hijo corre, es inquieto, tienen miedo, y algunos hasta se han olvidado al hijo en el mercado. Otros me dicen que los padres tienen miedo a que secuestren a sus hijos. Ah, eso sí es cierto, ¿no? La mayoría de los padres tienen miedo a que sus hijos sean secuestrados o alguien les haga daño. A ver, ¿a qué le tiene miedo tu hermanito? Tu hermano mayor o tu hermano menor, ¿a qué le tiene miedo?
algunos no tienen hermanos por el momento. ¿Ya? ¿Qué le tendrán miedo nuestros hermanos? O nuestros primos, ¿no? También a la chancla de la mamá de repente. A veces nuestros primos nos cuentan a qué le tienen miedo. ¿Cierto? Ah, ya, por ahí. Profesora. ¿Mi? Nacer su hermanito. Se escucha entrecortado. Otros me dicen que su familia le tienen miedo. Jovencitos, Miss, se la escucha ¿me de escuchan, manera cortada. jovencitos? Se le Miss escucha Karina, ¿me escucha? entrecortado, Pero se le escuchaba entrecortado. Sí, mi, se le escuchaba entrecortado. Entrecortado. A ver, un ratito, voy a ver la conexión, ya un minutito. El cable siempre es independiente. A ver, ahora sí se escucha. Miss, sí se la Yo se escucha bien. escucha bien. Ah, ya, ahora sí, uy, Sí, gracias. sí, se le escucha. Gracias, chicos. ¿Qué estará pasando que se ha desconectado todo? Ya, ojalá que no haya más problemas. Vamos a continuar entonces. Estábamos diciendo de que nuestros padres también tienen miedo, nuestros profesores también tienen miedo. Entonces, la mayoría de nosotros tenemos miedo, así que no nos hacemos problemas por ahí. Tu primo también tiene miedo a perder en una partida de Fortnite. ¿Así se pronuncia? ¿Qué es eso, chicos? ¿Videojuegos? Sí, mi, es un videojuego. Sí, mi, es un Sí, me videojuego. dicen. Allá. Otros tienen miedo
Otros primos tienen miedo a estar solos. Algunos se quedan solitos, ¿verdad? Todo el día trabajan los padres y otros están acompañados de las mascotas. Entonces vamos a hablar de eso, ¿ya? Vamos a hablar de que todos los demás seres humanos también tienen miedo y la mayoría le tiene miedo. Hay cinco miedos a la cual la mayoría de las personas tienen. Entonces dice 5 miedos que todos los seres humanos compartimos. La mayoría de nosotros tenemos estos miedos. Por ejemplo, la mayoría de nosotros tenemos miedo a la muerte. De ahí que cuando el carro corre a una velocidad excesiva, entonces nos asustamos, ¿no? Señor, no corra mucho, señor, no se vaya a chocar. Entonces, gracias al miedo a la muerte somos prudentes también. O nos toca una operación, nuestros familiares están hospitalizados y es lógico tener miedo a que empeore la enfermedad y de repente pues ocurra, ¿no? Ocurra este tema. Entonces, es normal, la mayoría le tiene miedo a perder la vida. Entonces, hay personas que le tienen miedo a dejar de existir y por ende buscan satisfacer sus necesidades primarias, buscan sobrevivir. Otro miedo que también le tienen la mayoría de personas es el miedo a perder la autonomía. O sea, la mayoría de nosotros tenemos miedo a perder nuestra libertad. Imagínate, ¿no? Que de un momento a otro estés preso. 10 años, 20 años, 30 años condenados a cadena perpetua. Entonces, la mayoría de nosotros tenemos miedo a perder nuestra libertad, nuestra autonomía, nuestra poca o mucha independencia. Entonces, tenemos miedo a ser arrestados, tenemos miedo. Por ejemplo, el año pasado creo que es como 6 meses estuvimos sin salir, producto de la pandemia. Y teníamos miedo a que sigamos encerrados, porque siquiera ahora sales un poco, ¿verdad? Entonces tenemos miedo a que nos quiten esa libertad, esa autonomía. Otro miedo que la mayoría de las personas tienen es el miedo a la soledad. Por ahí me estaban comentando incluso que uno de sus primos tiene miedo a quedarse solo. El miedo a la soledad. Ahora, en el caso nuestro, el miedo a la soledad es mayor porque nuestro país generalmente nuestro tipo de familia, el tipo de familia que existe en nuestro país, generalmente es un tipo de familia donde interactuamos mucho con nuestros padres, con nuestros primos, con nuestros hermanos, desde pequeñitos, a veces dormimos con la mamá de repente. Entonces, de ahí como que este miedo a estar solos se presenta de manera más fuerte en nosotros los peruanos o los latinos. Pero hay países, por ejemplo, como el caso de los europeos o los norteamericanos, que no le tienen tanto miedo a la soledad, ya que ellos, por ejemplo, casi siempre paran todo el día solos, generalmente. Viajan solos, viven solos, se independizan rápidamente y están casi siempre solos, duermen solos hasta los 30, 40 años, entonces como que no tienen tanto temor. Miedo a la soledad. Entonces tienen miedo algunos a ser abandonados, ¿verdad? Por los padres o por la pareja, de repente algunos. Bueno, acá también es importante el amor propio, ¿cierto? Miedo a la mutilación. Hay personas que tienen miedo a que al sufrir un accidente pierdan alguna parte de su cuerpo. Hay personas que al sufrir un accidente tienen miedo a perder un brazo o tienen miedo a perder una pierna. De ahí que cuando reaccionan producto del accidente, lo primero que están preguntando es, ¿y estoy completo? Y están buscando, ¿no? A ver, ¿dónde está? Ya encontré mi brazo derecho. Por fin encontré mi brazo izquierdo. A ver, ¿estoy completo? Entonces tenemos miedo a que en un accidente podamos perder nuestras extremidades. Así que nos cuidamos para evitar accidentes. También tenemos miedo a que dañen nuestro ego, ¿verdad? Por eso es que algunos tienen miedo a que le llamen la atención en público, profesora, ¿sabe qué? Si algo me tiene que decir en privado nada más, en el chat nada más, profesora, porque tenemos miedo a que si lo hacemos público delante de todos, oye, tú, jovencito, hey, tú, señorita, como que tenemos miedo a que nos hagan quedar mal frente a los demás, ¿verdad? Tenemos ese temor.
De ahí que cuando salimos a exponer hasta sentimos vergüenza. O cuando la mamá nos va a llamar la atención, corriendo nos vamos a casa antes de que nos grite delante de los amigos. Delante de los amigos, ¿qué haces en la calle? Lava tus truzas, lavas tus calzones. Uy, qué vergüenza, ¿no? Así que la próxima, ni bien aparece nuestra mamá, antes de que diga algo, corriendo vamos a la casa, ¿verdad? Tenemos ese temor a que dañe nuestro ego. ¿Qué cosa es nuestro ego? Algo así como nuestro yo, nuestra imagen. Ese es nuestro ego. O sea, que tenemos miedo a que quedemos mal frente a los demás. Entonces tenemos miedo a sentirnos humillados, tenemos miedo a pasar vergüenza. Si no puedo exponer solamente frente a usted y no frente a mis compañeros, es que me da vergüenza algunos, ¿no? Algunos tienen ese miedo a sentirse humillados, a tener vergüenza. Ahí está, a eso se refiere, ¿ya, chicos? Aunque otros me dicen en el chat que cuando exponían normal, no se hacían problemas y todo ok. Ya está. Ya, ahora sí, ya terminamos del tema de los miedos. Ahora vamos a hablar de las fobias. Si los miedos eran normales, ¿qué pasará en el caso de las fobias? ¿La fobia también será normal o será anormal? A ver, respóndeme en el chat. Normal. ¿Normal o anormal? A ver, tengo 4 respuestas. Jeremías, muy bien. Renzo Yupanqui, muy bien tu respuesta. Yauri Sánchez, está bien tu respuesta. Yupanqui Sandoval también. Ya está. Anormal, me han dicho, ¿verdad? Cierto. En cambio, la fobia sí, eso sí nos tiene que preocupar. Tener fobia, eso sí no es normal. Es un trastorno, es una patología, es una enfermedad, no es normal sentir fobia, ¿ya? ¿Y cuál es la diferencia, profesor, entre el miedo y la fobia, aparte de que uno es normal y el otro es anormal? Es que las fobias son miedos exagerados, tan exagerados que le tenemos miedo a algo que no nos va a hacer daño. Lo que le decía hace un instante, ¿no? Es normal que tú le tengas miedo a una altura de 1 metro, 2 metros, 3 metros, porque te puedes caer, porque te puedes lastimar, porque puedes terminar hasta cuadrapléjico. Pero imagínate tenerle miedo a una altura de 5 centímetros. ¿Alguien de ustedes le tiene miedo a una altura de 5 centímetros? ¿Alguien de ustedes le tiene miedo a una altura de 8 centímetros? O sea, la persona que tiene ya fobia, no te olvides que la fobia a las alturas se le llama acrofobia. La persona que tiene acrofobia o fobia a las alturas le tiene miedo incluso a una altura que no le va a hacer daño. Entonces, 5 centímetros no te va a hacer daño. 4 centímetros no te va a hacer daño. Y la persona cuando sube a algo, por ejemplo, una grada, ¿no? La grada. Cuando tú subes la grada a la escalera, a ver, una escalera, la primera grada, en altura, ¿cuánto tendrá? A lo mucho 10 centímetros, ¿verdad? Pero la persona que tiene acrofobia, basta que suba una grada, una escalera, la persona empieza a sentir mucho pánico, siente que no puede respirar, siente que se va a desmayar, entra en crisis, llora, se desespera, hasta incluso moja sus pantalones. Así de exagerado es, así de exagerado. Queda completamente llorando, gritando o paralizada y no se mueve hasta que venga alguien a auxiliarle y le saque de ese lugar. Entonces, así de fuerte, así de exagerado, así de irracional son las fobias, ¿ya? Acá está la definición. Las fobias son miedos exagerados ante una situación donde no hay peligro. En cambio, en el caso del miedo sí, ¿no? En el miedo, una balacera es peligroso, ¿verdad? O sea, en el miedo sí, el estímulo sí estaba presente, o sea, sí había peligro. Pero en las fobias resulta que no hay peligro, o sea, no hay ningún riesgo, no hay ninguna amenaza, no hay ningún peligro, y la persona le tiene miedo. ¿Has escuchado, por ejemplo, hablar de la aracnofobia? Que es la fobia a las arañas.
Ahora, que tú le tengas miedo a una araña grandota es normal, pero la persona que tiene aracnofobia le tiene miedo a una araña chiquitita, pequeñita, tan pequeñita que no te va a hacer nada. O si no, mira un dibujo de una araña y ya entra en crisis. Por ahí tengo el audio encendido de, a ver, Fernández, gracias Fernández. Le decía entonces, por ejemplo, la persona que le tiene fobia a las arañas, así mire una araña en pintura, así mire una araña en dibujo, la persona entra en crisis, llora, se desespera, corre, le da un ataque de pánico. Entonces, el estímulo que provoca su miedo exagerado no es real. O sea, no hay ningún peligro. ¿O acaso te parece peligroso el dibujo de una araña? Profesora, ese dibujo de esa araña me va a atacar. Profesora, ese dibujo de esa araña me está persiguiendo. No, no. Es un dibujo, es una imagen, no se mueve. Pero la persona siente mucho temor, mucho pánico ante un estímulo, repito, que no le va a hacer daño. Seguimos. Dice, las fobias no son normales. A pesar de que no son normales, la buena noticia, chicos, es que tiene tratamiento. Qué bien, ¿no? Las fobias. Si por ahí alguien de ustedes tiene síntomas de una fobia, o sea, su miedo es tan exagerado que tú le estás teniendo miedo a algo que no te hace daño, si alguien por ahí tiene una fobia que es un miedo exagerado, repito, a algo que no te hace daño, la buena noticia es que existe tratamiento, existe terapia, ¿ya? Hay terapia psicológica, ¿verdad? Para que nosotros podamos enfrentar nuestras fobias, de tal manera que podamos hacer nuestra vida normal. Esa es la buena noticia, ¿ya? Que existe tratamiento, que existe terapia. Las fobias son miedos intensos e irracionales porque no se justifica, o sea, no hay razón coherente, no hay razón lógica para entrar en esa crisis o en ese ataque de pánico. A ver, ejemplo, el miedo a las alturas, por ejemplo, menos de 1 metro. El miedo a las alturas, o la fobia en este caso, a las alturas se le conoce con el nombre de acrofobia. Acá está, tipos de fobias. Acrofobia es la fobia a las alturas. Seguramente tú has escuchado hablar de varias fobias. Acá estamos mencionando algunos casos, ¿ya? A ver, por ahí me están consultando si existe el miedo a las pinturas. Sí, si hablamos de fobias, chicos, hay tantos tipos de fobias. Hay fobias a las pinturas o al olor de la pintura. Hay fobias que son bien raras y sin embargo la persona que lo padece sufre mucho, bastante. Por ejemplo, yo hace muchos años atrás tenía una alumnita que le tenía mucha fobia a todas las imágenes que tenían forma circular. Todas las imágenes que veía en la pizarra y tenían la forma de un círculo, entonces ella entraba pues en pánico, en crisis, hasta que hizo la terapia y al final pues poco a poco se superó eso. A ver, algunos me dicen que tienen cocorafobia. Ah, ya, acá están las fobias. Fobia a las alturas se llama acrofobia. Fobia al aire se llama aerofobia. Fobia a caminar se llama vasofobia. Fobia a los perros se llama sinofobia. ¿Alguien de ustedes tiene fobia a los perros? Sinofobia se llama así, la fobia a los perros. De repente ustedes quieren mucho a los perritos, adoran a los perros, tienen perros, ¿verdad? Duermen con sus perros. Sin embargo, hay personas, obviamente quizás no es nuestro caso, pero hay personas que le tienen fobia a los perros, sinofobia. Pero las fobias, al igual que los miedos, son aprendidos. ¿Por qué crees que esta persona le tiene fobia a los perros? Ah, es que ha tenido una experiencia traumática. Ha tenido una experiencia traumática, ya sea de forma directa o ya sea de forma indirecta con los perros. Por ejemplo, ha sido atacado por perros. Y de repente no necesariamente con perros pequeñitos, ¿no? De repente un día le atacó un pitbull o le persiguió un pastor alemán
O tal vez era un perro pequeñito, tan indefenso que qué bonito perrito, ¿no? Le acariciamos la frente y ¡pum! Nos saca un pedazo de nuestro rostro. Y a partir de ahí ya entramos en crisis, producto de esa experiencia traumática. Cada vez que vemos un perro, hasta incluso preferimos dar la vuelta de la casa antes de que nos persiga el perro, ¿no? A pesar que ese perro no nos atacó, hay fobias que se generalizan, ¿ya? Fobia a los perros, entonces sinofobia. Fobia al fracaso, los que tienen miedo exagerado al fracaso, cocorafobia. Algunos ejemplitos les he puesto, ¿ya? Por ejemplo, según el diccionario, la fobia a bañarse, hemos dicho que se llama acrofobia. La fobia a la locura, algunos tienen miedo a volverse loco, profesora, ¿qué sería de mi vida si perdiera la razón? Fobia a la locura, agateofobia. Fobia, en este caso, a los espacios grandes, a los espacios abiertos, agorafobia. Por ejemplo, algunas personas que han estado años y años presos, encerrados, encarcelados, la mayoría de ellos argumentan haber padecido de agorafobia. Ahora que le han dado la libertad, cuando salen de la cárcel y salen y empiezan a caminar, algunos experimentan esa sensación de angustia al caminar por las plazas o avenidas, porque durante años y años no lo hacían, no estaban acostumbrados ya que estaban encerrados. A ver, tenemos también la aimofobia, que es la fobia a las agujas. Hay alumnos incluso que le tienen fobia a las agujas. Hasta cuando le tocan la vacuna, les toca vacunarse, se escapan, ¿no? Sudan, ni siquiera le han puesto la vacuna, gritan, lloran, se desesperan, sienten que se van a desmayar. Algunos tienen, no todos tenemos fobias. Ailurofobia es la fobia a los gatos. Lo mismo, ¿no? Entran en crisis, hasta cuando tocan el tema de los gatos ya está entrando en crisis ya. Ya está en ataques de ansiedad la persona. Androfobia, fobia exagerada a las personas de sexo masculino. Tenemos a la atasogorafobia, fobia al olvido. Algo está pasando con mi memoria y tenemos un temor patológico de que olvidamos y olvidamos, cuando el olvido también es algo normal. Tenemos por acá con la letra B, barofobia, fobia a la gravedad. Bibliofobia, fobia a los libros. Bromidrosifobia, fobia al mal olor corporal. Y están que se bañan a cada rato de repente porque detestan el olor, en este caso, su propio olor corporal o de otras personas. Claustrofobia es la fobia a los espacios pequeños, a los espacios cerrados. La persona cada vez que está en un espacio pequeño o cerrado, entonces siente que no puede respirar. A veces hasta siente que las paredes le van a aplastar, cuando las paredes sabemos que no se pueden mover. Por lo tanto, ese miedo no es real. Ese miedo no es justificado, ¿ya? Por ahí, por ejemplo, he visto un caso de uno de ustedes que me mencionó que tenía claustrofobia. A ver, Miss, ¿una fobia puede causar otra fobia? Podría ser, pues que a veces se generaliza. A veces se generaliza. Más que causarlo, hay fobias que se generalizan. A ver, chicos. Por ejemplo, ahorita que tú estás escuchando clase, ¿dónde estás escuchando clase? ¿En tu sala? ¿En tu cuarto? ¿En el jardín? ¿Dónde estás escuchando clase? A ver, te leo, escríbeme en el chat. ¿En la cocina estás escuchando clase? A ver, me dicen por acá, en mi sala, profesora, en mi cuarto, la mayoría en su cuarto. ¿Y cuánto mide tu cuarto? A ver, aproximadamente, ¿cuánto mide? A ver, en el caso mío, mi cuarto estará midiendo pues 3 metros, 3 por 4 metros más o menos. Es pequeñito mi cuartito.
¿Cuánto medirá tu cuarto? 3 por 4, 3 por 5 metros, 3 metros cuadrados, me dicen algunos. Ya, o sea, aprox, ¿no? Aprox. Lo miramos y aproximadamente, a ver, allá habrá 1 metro, 2 metros, 3 metros, aproximadamente. 4 metros. Bueno, les pregunto eso porque las personas que tienen claustrofobia no les gusta estar en espacios chiquitos, en espacios pequeños. Entran en crisis, entran en pánico, como vuelvo a decirte, sienten que no pueden respirar. Pero ojo, para que una persona, por ejemplo, tenga una fobia, alguna experiencia traumática ha tenido. ¿Qué experiencia traumática habrá tenido la persona para que sea claustrofóbico? De repente un día estaba viajando en el ascensor y se quedó atrapado en el ascensor. Por lo tanto, el cuarto pequeñito le recuerda al ascensor donde un día justo se quedó atrapado. Para remate hubo temblor o para remate se fue la luz, entonces peor, ¿no? O sea, cada vez que está en su cuarto pequeñito le recuerda esa experiencia traumática, entonces empieza a sudar, empieza a entrar en crisis, siente que se va a desmayar, que no puede respirar porque generalmente lo asocia con un evento traumático, ¿ya? Puede ser una experiencia traumática en un ascensor o como también puede ser una experiencia traumática en los juegos. ¿Ustedes alguna vez han ido a esos juegos tipo Playland Park? ¿Sí? Esos jueguitos tipo Playland Park. Algunos me dicen que se han perdido en el mall. ¿A qué edad? ¿A qué edad te has perdido en el mall? ¿Cuántos años tenías? Los jueguitos, a ver, los jueguitos, ya, cuando hay juegos, por ejemplo, de niños, vamos a llamar así, aunque también hay juegos de adolescentes. Hay juegos donde también te tienen que encerrar. Por ejemplo, la montaña rusa, aunque la montaña rusa no te encierran, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si una persona tiene una experiencia traumática en la montaña rusa? Justo en la parte más alta, la persona deja de funcionar, en este caso el jueguito, y te quedas cabeza abajo, ¿no? Ahí atrapado. Y ha habido casos de personas que han subido en la montaña rusa y cuando está en la parte más alta se malogró el juego. Se malogró y te has quedado ahí. Ha tenido que quedarse atrapada por varias horas hasta que le rescaten. Y han desarrollado, bueno, en el caso de la montaña rusa, como tiene que ver con las alturas, han desarrollado acrofobia, que es la fobia a las alturas. A partir de esa experiencia traumática con la altura, ni más, ¿no? Ni más quiere subirse a la montaña rusa o cada vez que está en lugares muy altos, entra en crisis o ataques de pánico. No todos, porque algunos sabemos superar nuestros miedos o fobias, ¿verdad? A ver, por ahí me dicen que se han perdido cuando tenían 5 añitos y otros me hablan de las alturas, como por ejemplo escalar. Cuando escalas, claro, también hay altura. Sí, al escalar existe altura. Entonces ya sabes, si hablamos de altura sería acrofobia, pero si hablamos de espacios pequeños, de espacios cerrados, sería claustrofobia. Les cuento, por ejemplo, que hace 4 años aproximadamente, un grupo de personas que iban en el tren eléctrico, ¿ya? De repente el tren eléctrico pasa por tu casa, ¿te has subido alguna vez? Un grupo de personas estaba en el tren eléctrico y el tren eléctrico se había malogrado. Y al malograrse, estuvieron por bastante tiempo encerrados en el tren eléctrico. Y muchos, luego de ser rescatados, empezaron a desarrollar claustrofobia, o sea, medio temor exagerado a espacios cerrados. ¿Por qué? Porque argumentan que cuando estaban en el tren eléctrico encerrados, ellos sentían que pasaban las horas y nadie los rescataba. Ellos sentían algunos incluso que no podían respirar. Ellos sentían el temor de que venga otro tren y los remate. Entonces, producto de esa experiencia traumática, algunos desarrollaron claustrofobia. Entonces, si alguna vez de niños o de adolescentes hemos tenido una experiencia traumática con un espacio pequeño, con un espacio cerrado, entonces es probable que en un futuro desarrollemos claustrofobia. Puede ser, ¿no? Puede ser. Y hay que los claustrofóbicos están prohibidos de subir a los ascensores. Si alguna vez has subido o intentado subir a un ascensor, ahí vas a ver un letrero que dice prohibido para claustrofóbicos.
los ascensores, los claustrofóbicos tienen miedo a subirse a un ascensor o a estar en cualquier espacio pequeño. A ver acá, cainolofobia, miedo a la novedad. Caliginefobia, miedo a las mujeres hermosas. Clerofobia, miedo o fobia exagerada al clero. Con la letra D. Dendrofobia, miedo exagerado a los árboles. Dinofobia, es la fobia al vértigo. Con la letra E. Ergofobia, la fobia a ir a trabajar. Eritrofobia, temor patológico a ruborizarse, a que nos pongamos rojitos y nos avergonzamos, ¿verdad? Con la letra F, falacrofobia, miedo a la calvicie. Francofobia, miedo patológico a todo lo relacionado con Francia o lo francés. Ahí está, mira los dibujitos. Cuando miras ese dibujito, esos dibujitos, ¿qué te produce? A mí me produce miedo de donde está la chica con las arañas. ¿Dónde está la araña? Ya, Sí, no algunos quiero miran mirar. este dibujito y no quieren mirar. A ver, algunos me dicen, a mí me produce miedo, otros me dicen, nada, no me produce nada, normal, y otros no queremos mirar. Bueno, es normal, si miramos este dibujo y nos causa asco o rechazo, es normal. Ya hemos dicho que el miedo es normal, ¿no? El miedo, cuando uno siente miedo, le tiene miedo, valga la redundancia, a algo que nos va a hacer daño. Y este tipo de arañitas obviamente es muy peligrosa, ¿verdad? Entonces, cuando tú miras este dibujito y no quieres mirar, te produce angustia, te produce ansiedad, es porque estás experimentando miedo, pero no estás experimentando fobia. Porque en la fobia ya estarías ahorita desmayada, ¿verdad? Así es. Algunos quieren tocar a la araña. Algunos no tienen miedo, eso es cierto. Por ejemplo, yo recuerdo que de pequeñita me gustaba agarrar las arañas. De chiquita, pues, me encantaba agarrar las arañitas y jugar con las arañitas. Pero obviamente estoy hablando de arañas de menor tamaño, ¿no? Porque esta araña es una tarántula, esta araña sí es grandota, es peligrosa. Pero hay otras arañas más chiquitas que a mí sí me encantaba jugar con ellas. Por ahí me dicen, me están contando algunos que les gustaba jugar con las cucarachas. ¿Ya? Otros quieren que cambien la imagen y otros me dicen que la segunda imagen normal. Ah, ya, en la segunda imagen, ¿con qué tendrá que ver? Con el miedo a las alturas, ¿cierto? A las Acrofobia. alturas. ¿Y cómo se llama el miedo a las alturas, la fobia a las alturas? La fobia. Tiene un nombrecito. Muy bien, Yauri. Aquí en el audio también Jeffrey, ¿verdad? Jeffrey. Acrofobia, así es de la Rosa. Muy bien, Daniela. Adriano me dice acrofobia. Recuerda que la acrofobia es el miedo a las alturas. Ya quité la imagen. Por fin, profesora, ya puedo respirar. Ya puedo mirar, ya estoy más tranquilita. Ya no te preocupes. Listo, más ejemplitos. Bueno, hay otras fobias más, ¿no? Hematofobia, por ejemplo, la hematofobia es la fobia a la sangre. Las personas no toleran ver ni una gotita de sangre. O si le hablan de sangre, ya se desmayó, ¿verdad? Pero sí es Hematofobia. pintura, pero sí es Los pintura que, roja. perdón, Pero sí es pintura roja. allá. No, la pintura roja sí no hay ningún problema, salvo que generalice, ¿no? Hay fobias que si uno no recibe tratamiento, como que van creciendo, se van ampliando y empezamos a generalizar. Entonces, si al principio solamente le teníamos fobia a la sangre, ahora le tenemos fobia a todo lo que es de color rojo. De ahí que es muy importante que uno sea consciente que si es que tiene fobia, aprenda a diferenciarlo. ¿Tengo fobia o solamente será miedo? Si es miedo, no me hago problema, porque ya hemos dicho que el miedo es normal. Pero si es fobia, veo que estoy sufriendo, tengo angustia,
me voy a desmayar al ver ese estímulo, quiero hasta vomitar al ver ese estímulo, entré en crisis. Entonces, al ver ese estímulo, entonces ya yo me doy cuenta, ya esto no es normal, esto más que miedo parece fobia. Entonces la profesora me ha dicho que tiene tratamiento, así que voy a buscar de una vez, ¿no? Cuanto más rápido busquemos el tratamiento, más rápido desaparece la fobia y podemos hacer nuestra vida normal, ¿ya? Por ejemplo, te comento que algunas mamás, por ejemplo, producto hay un producto del postpartum, o sea, después de dar a luz, algunas mamás experimentan fobia, no todas, algunas mamás. Por ejemplo, tienen miedo a hacerle daño a su bebé, o cuando duermen tienen miedo a aplastar al bebé, algunas mamás, por ejemplo. Entonces, por ahí me dicen, ¿se puede pasar de fobia a solamente el miedo? Claro, si es que la fobia disminuye, disminuye y disminuye, puede convertirse en un simple miedo normal, en un simple miedo que se puede tolerar y hacer una vida tranquila. Porque la idea es esa, ¿no? Tener una vida tranquila, que no nos desespere, emocionalmente nos encontremos bien, que no estemos en crisis. Esa es la idea, ¿no? Listo. Gracias por sus preguntas, chicos. Les decía que la hematofobia es la fobia a la sangre. Por ejemplo, los que van a estudiar medicina, enfermería, ellos, por ejemplo, no deberían tener hematofobia, porque si una persona tiene hematofobia y va a estudiar enfermería o va a estudiar medicina, sabemos que en cirugías o en el hospital hay sangre hasta por gusto. Entonces, para que estudie esa carrera, tendría que primero superar su fobia. Misofobia es la fobia a la suciedad. Teofobia, sobre todo los creyentes tienen, algunos creyentes fanáticos, pero fanáticos extremos, algunos creyentes fanáticos tienen teofobia, que es la fobia a Dios. Tanto es así que si han hecho algo malo, se empiezan a golpear a sí mismos, a flagelar con chicotes, con, con, con lazos, se dan golpes con chicotes con clavos, o sea, así de fuerte, así de exagerado, no, es que Diosito no me va a perdonar, no, es que no debí pensar en eso, se arrodillan sobre vidrio molido, o sea, llegan a una exageración tan, pero tan fuerte, que incluso ponen en riesgo su propia vida. Es cierto que Dios merece respeto si es que tú eres creyente, pero no vas a llegar a ese extremo de hacerte daño, ¿no? Entonces ahí sí mucho cuidado. Acústicofobia, fobia a los sonidos. Agorafobia, fobia a los espacios grandes o espacios abiertos. Brontofobia, fobia a los truenos. ¿Se acuerdan de los truenos que hubo en Lima? ¿Hace cuántos meses fue? ¿Aprox? El 24 de mayo. El 24 de mayo. Sí, ¿no? Y muchos limeños, digo, los que viven en Lima, empezaron a tener ese pánico. Algunos incluso hasta se pusieron a arrodillarse, pensaban que era el fin del mundo, perdón. Cuando varios de nosotros que nacimos en la sierra o hemos viajado a la sierra, sabemos que los truenos son normales. Profesora, pero en Lima no, en Lima nunca se ha escuchado. Sí, hace muchos años atrás en Lima sí se ha escuchado truenos. En Chosica, por ejemplo, a cada rato, a partir de enero y febrero, que se incrementa el caudal del río Rímac, se escucha truenos. En Chosica, en Huaycán. Pero nosotros que vivimos en el Agustino, en Santa Anita, quizás no lo escuchamos. Pero si tú alguna vez has viajado a Chosica, te concentras bien, hay truenos porque Chosica es algo así como nuestra sierra, ¿no? Nuestra sierra, la sierra más cercana. Pero si ciertas nubes bajan hasta Lima, es normal que exista rayos, es normal que exista truenos, pero varios entraron en ataque de pánico, y algunos desarrollaron brontofobia hasta que por fin especialistas en el tema de rayos y truenos, dijeron que eso era un fenómeno pues atípico que ocurre cada 30 o 40 años aproximadamente, así que no se tienen por qué asustar. Entonces, ahí tenemos otro caso. Claustrofobia, fobia a estar encerrado o fobia a los espacios pequeños. Gamofobia,
fobia al matrimonio. Esto de repente lo tienen algunos de sus familiares que no quieren casarse. Dice, no, yo no me caso. El día que yo me case me tienen que llevar amarrado. Yo no me quiero casar, dicen algunos, ¿no? Por ahí el primo, el tío. Generalmente los varones, aunque también hay mujeres que no quieren casarse. ¿Y por qué? Alguna experiencia traumática habrán tenido con el matrimonio. Quizás en su primer matrimonio le fue muy mal, en el segundo matrimonio peor, o de repente ha tenido familiares o amigos cuyos matrimonios no han sido tan buenos, entonces le empieza a tener miedo al matrimonio al punto de que cada vez que le hablen del tema, entra en crisis, busca pretextos, siente que no puede respirar. Entonces, gamofobia, fobia al matrimonio, lisofobia, fobia a la locura, necrofobia, fobia a los cadáveres, zoofobia, fobia a los animales. Bueno, ahí están las principales fobias. Ahora, ¿cómo superarlos, profesora? ¿Cómo puedo superar mis miedos? ¿Cómo puedo superar mis fobias? Bueno, acá tenemos 5 recomendaciones. Primero, cuando tú tengas miedo, deja de huir, deja de escapar y date cuenta que el miedo es algo normal, que el miedo es algo natural. Así que cálmate, tranquilízate, no te desesperes. Segundo, no niegues. Si tú tienes algún miedo, alguna fobia, no digas, yo no tengo nada. Yo no tengo miedo, yo no tengo fobia. Al contrario, si tienes algún miedo o fobia, sería bueno que que lo hables con algún familiar que te sientas cómodo, le cuentes a alguna persona que te sientas cómodo y vas a darte cuenta que al contarle te vas a sentir más relajado, ¿verdad? Muchos de ustedes que me han escrito y han hablado de sus fobias, seguramente se sienten un poquito mejor y han aprendido a diferenciar, ¿no? Qué es una fobia y qué es un miedo. Así que no hay que sentir vergüenza y podemos hablar de nuestros miedos, de nuestras fobias, sin ningún problema. Tercera recomendación, deja de luchar, deja de sufrir cuando tienes miedos o fobias. Cuarta recomendación, hazte amigo de tus fobias, hazte amigo, perdón, de tus miedos. Si le tienes miedo a los perros, hazte amigo de los perros. Si le tienes miedo a los gatos, hazte amigo de los gatos, ¿ya? Por ejemplo, miedo a los perros, puedes empezar de a poquito, ¿no? Puede ser, por ejemplo, un perro de peluche, puede ser un perro pequeñito, puede ser un perro de otra raza. Hay razas, por ejemplo, de perritos donde son completamente inofensivos. Entonces, hazte amigo de tus miedos y enfréntalos. Siempre es importante enfrentar, dejar de huir, dejar de escapar. Es importante enfrentar nuestros miedos o fobias. Listo, chicos. Preguntas. En la pregunta número 1 me dice, ¿qué ocurre cuando sentimos miedo? Cuando sentimos miedo, ¿qué ocurre? Bueno, nuestro ritmo cardíaco se acelera, queremos escapar o a veces sentimos que se corta nuestra respiración. Pregunta número 2. ¿Cuál es la diferencia entre el miedo y la fobia? ¿Cuál era la diferencia, chicos? El miedo era normal, mientras que la fobia era anormal. Pregunta 3. En la pregunta 3 te pide que menciones 10 tipos de fobia que has aprendido en la clase. Bueno, hemos aprendido un montón de fobias, ¿no? A ver, por ejemplo, la hematofobia, que era la fobia a la sangre, la teofobia, que era la fobia a Dios, la agorafobia, que era la fobia a los espacios abiertos, la claustrofobia, que era la fobia a los espacios cerrados o a los espacios pequeños. Por ahí, muy bien, Yauri, me hablas de la aracnofobia, que es la fobia a las arañas, ¿cierto? Entonces tenemos varias fobias, ¿verdad? Lisofobia, fobia a la locura, y por acá otras fobias más, ¿ya? Hay un montón de fobias, solamente hemos mencionado algunos nada más. Por ejemplo, hay homofobia. La homofobia es la fobia a los homosexuales. Hay personas que dicen, yo no le tengo miedo a los homosexuales, pero si yo veo a un homosexual, le voy a pegar. Entonces, ser agresivo con un homosexual también es una forma de tener homofobia, porque nosotros tenemos que aprender a respetar la preferencia sexual de otras personas. Si nosotros nos vamos a burlar porque alguien es homosexual
o le vamos a pegar o atacar por su preferencia sexual, probablemente en el fondo tenemos tanto pánico a los homosexuales que hemos desarrollado homofobia y nos hemos vuelto violentos o agresivos. También no sé si has escuchado hablar de la xenofobia. La xenofobia es la fobia a los extranjeros. Hay personas que cada vez que venga un extranjero, por el solo hecho de ser extranjero, le pegan, le insultan, lo patean, lo golpean, por el solo hecho de ser extranjero. Quiere decir que en la mayoría de las fobias, tú corres, te desmayas, sientes miedo, entras en crisis, entras en pánico, pero en pocas fobias, existen pocas fobias donde la persona, en lugar de sentir miedo, correr o entrar en pánico, se vuelve violento o agresivo. En la xenofobia, la persona se vuelve violenta o agresiva, de ahí que ataca a los extranjeros, ¿verdad? Como es de Venezuela o es de Colombia, le pego. O en otro país, ¿no? Como tú eres peruano, te pego, te golpeo, te ataco en grupo, te dejo casi muerto. No, ¿no? O en el caso de los homosexuales, como yo no tolero eso, no lo acepto, maltrato, te pego, o en grupo de repente te castigo. Entonces, ese tipo de fobias donde hay violencia, también hay que aprender a eliminar, ser conscientes de la fobia que tenemos y eliminar porque puede causar daño a otras personas. ¿Ya? Se llama homofobia en el caso de la fobia a los homosexuales y xenofobia con X, xenofobia, en el caso de la fobia a los extranjeros. Ya, tal vez no tengas esa fobia, pero de repente nuestros familiares o nuestras amistades los tengan y no se están dando cuenta que está muy mal, ¿no? Está muy mal atacar a los demás, ya sea por su preferencia sexual o ya sea porque es de otro país. Imagínate cómo te sentirías tú, que eres de otro país, estás en otro país, imagínate que estuvieras y te hacen semejante daño. Mal, ¿no? Muy mal. Ya saben, practiquen la empatía. La empatía es la capacidad de entender a los demás. 4. ¿Qué son los miedos? Bueno, son reacciones normales ante un evento peligroso, pero ¿qué son las fobias? En ese caso sí son anormales, intensos e ilógicos, irracionales. ¿Cuáles son las características de las fobias sociales? Bueno, la persona se aísla, evita interactuar con los demás y otros síntomas presentan las fobias sociales. ¿Cómo se llama la fobia a los lugares cerrados? ¿Alguien se acuerda? A ver, la pregunta 7, ¿alguien se acuerda? ¿Cómo se llama la fobia a los lugares pequeños o a los lugares cerrados? Claustrofobia. Muy bien, Jeremías, ¿verdad? La claustrofobia, a ver en el chat me responde Sánchez, Daniela y Yauri, al igual que Marcalaya de la Rosa, claustrofobia, así es, Yauri, Maite y Chiroque. Entonces la fobia a los espacios pequeños o a los espacios cerrados se llama claustrofobia. A ver, ahí está la respuesta, claustrofobia. En la 8, la fobia a los animales se le llama zoofobia. La fobia a los sonidos, al ruido, a los sonidos, misofobia. A los sonidos, misofobia. Muy bien de la Rosa, zoofobia, ¿verdad? En el caso de los sonidos, misofobia. En el caso de la pregunta 10, bueno, acá explica, ¿no? ¿A qué se refiere la misofobia? Es cuando nosotros toleramos el sonido solamente hasta un cierto punto, hasta una cierta cantidad de decibeles. El decibel es la unidad de sonido. Quiere decir que sonido bajito sí lo toleramos, pero sonido medio o sonido alto entramos en crisis. Misofobia. Y la pregunta 10 es para ustedes, para su libro, para su cuaderno. Te dice que dibujes 5 fobias, o sea, eliges, hay un montón de fobias, y puedes elegir 5 y hacer un dibujito relacionado con esas fobias. Puedes hacer un dibujito o puedes pegar también si deseas, ¿ya? Listo, chicos. Hasta ahí ya pueden actualicen su intranet y ya pueden dar su examen. Sería entonces primer temático del tercer
bimestre. Primer temático del tercer bimestre. No te olvides actualizar primero. Y cualquier duda me escriben a través del chat. Miss, ya terminé mi temático. Los que terminan, me escriben al chat, porfa.